¿Qué tal amigos de Radio María? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y bueno, vamos a continuar con el tema que venimos tratando desde hace varias semanas, pero en la que estamos aprendiendo mucho. Y nos acompaña para esto nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono? Bien, gracias Maritza, gracias a Dios. Aquí estamos pues tratando siempre de cumplir con esta audiencia vasta que nos acompaña, que nos sigue, que nos comenta, nos envían comentarios a través de las plataformas a las plataformas de Radio María y los canales de YouTube. Pero igualmente cuando nos encontramos ocasionalmente con personas que nos siguen, nos comentan de lo bueno, lo provechoso que ha sido este programa y nos hacen preguntas, incluso hasta recomendaciones, que son bienvenidas y Claro que aceptadas, sí, lógicamente, porque eso nos sirve a nosotros para mejorar cada día. qué bueno. Y que este es un programa que no es un programa nuestro y hecho a capricho, sino que es un programa para evangelizar y para que nosotros no solamente podamos llegar a mucha gente, sino que el amor, la devoción a la Santísima Virgen María se aumente cada día más en la medida en que ella sea conocida. Pero igualmente también sabemos que a través de la Santísima Virgen María nosotros podemos llegar y llevar también a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y la importancia de aprender de la Legión de María, porque es como saber del ejército que tiene nuestra Madre Santísima, Sí, ¿verdad? claro. Bueno, ahora vamos a hablar, me decía, del sacerdote y la Legión. El sacerdote y la legión, continuando lógicamente la segunda parte del programa anterior, que es el capítulo 10 del Manual de la Legión de María, hablando sobre el apostolado legionario. Y habíamos quedado nosotros en la introducción de el sacerdote y la legión. Pero habíamos dicho también, habíamos terminado ese día con una frase y decíamos que los legionarios son los ojos, los oídos, los pies y las manos del sacerdote. Dicho de otra manera, hacen presencia donde el sacerdote no puede ir en sus comunidades. Y es una extensión de esa misma presencia del sacerdote dentro de la comunidad. Precisamente, el Manual de la Legión de María nos habla a nosotros del sacerdote y la legión. Y dice puntualmente que la idea del sacerdote rodeado de personas deseosas de compartir con él sus trabajos está sancionada por el ejemplo supremo de Jesucristo. Jesús se dispuso a convertir al mundo rodeándose de un grupo de escogidos, a quienes, lógicamente, instruyó por sí mismo y comunicó su propio espíritu, y a los que llamó sus apóstoles, dentro de unos discípulos innumerables, algunas veces incontables, otras veces escasos porque lo abandonaban, y lo abandonaron de hecho, pero que él a los que escogió, los instruyó y les transmitió su espíritu. ¿Y para qué hizo eso? Para que lo ayudaran a él a extender el reino de Dios o a establecer el reino de Dios en la tierra. Los apóstoles entonces tomaron a pecho la lección de su divino maestro y la pusieron en práctica llamando a todos para que les ayudasen en la conquista de las almas. Bien puede ser, esto es interesantísimo, lo escribió el cardenal Pizardo, y él dice, bien puede ser que los forasteros que llegaron a Roma, Hechos 2:10, hablando del episodio de Pentecostés, y oyeron predicar a los apóstoles el día de Pentecostés,
fueran los primeros en anunciar a Jesucristo en Roma, echando así la semilla de la iglesia madre, que poco después vinieron a fundar San Pedro y San Pablo de un modo oficial. Acordémonos nosotros que en ese primer discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. Entonces, a lo que se refiere el cardenal Pizarro es que seguramente estas 3,000 personas, estos 3,000 nuevos cristianos, fueron los primeros en salir a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes incluso de que la iglesia se fundara como tal, ¿verdad? En Roma. Antes de eso. De la misma manera, los sacerdotes también se valen de los laicos para que el laico le ayude al sacerdote a extender el reino de Dios. ¿En dónde? En el territorio de su parroquia. El Papa Pío XI, o Pío XI, dijo: lo cierto es que la primera difusión del cristianismo en Roma misma fue la obra del apostolado seglar. No fue de los apóstoles, fue obra del apostolado seglar. Y está ratificando lo que dice el cardenal Pizarro, que los primeros en escuchar a los apóstoles el día de Pentecostés fueron los primeros en anunciar el nombre y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Papa Pío XI dice entonces que es probable que la difusión del cristianismo en Roma fue obra del apostolado seglar inicialmente. ¿Cómo pudo ser de otra manera?, pregunta el Papa. ¿Qué hubiesen logrado los 12, perdidos como estaban en las inmensidades del mundo, de no haber convocado a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, diciéndoles: llevamos aquí un tesoro celestial, ayudadnos a repartirlo? ¿Y cuál es ese tesoro tan preciado, ese tesoro celestial? Pues no es otro sino que las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Pero ellos solos no podían. 12 hombres no podían hacerlo. Necesitaban del concurso de hombres y mujeres, de ancianos, de jóvenes, de todo el mundo, para que le ayudasen. Y de la misma manera, hoy en día, el sacerdote, guardando las proporciones, también necesita de hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, para que le ayuden a distribuir a ese preciado tesoro, que es el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Pío X, hallándose cierto día, el Papa, entre un grupo de cardenales, les preguntó: ¿qué os parece lo más urgente hoy para salvar a la sociedad? Y esa pregunta incluso la podemos traspolar a nuestros tiempos, a hoy en día. Y que nos pregunten a nosotros, que venga de pronto aquí el obispo de la diócesis, Monseñor Borbich, Michael Borbich, y nos pregunte: ¿qué le parece que es lo más urgente que podemos hacer nosotros para salvar a la sociedad, especialmente la sociedad de esta área del norte de Virginia, más particularmente la sociedad del área de Manassas? ¿Qué podemos hacer? Pues respondiendo a esa pregunta, uno de los cardenales dice: edificar escuelas. Contestó el Papa: no, no es lo más importante. Otro dijo: pues vamos a construir y a multiplicar las iglesias. Que parece lógico, ¿verdad? Pero el Papa dijo: tampoco. Reclutar más clero, dijo un tercero. Vamos a formar más sacerdotes.
más hombres y mujeres a la vida consagrada, a la vida religiosa. Que vengan más hombres casados y probos para que entren al programa de diaconado permanente y sean unos diáconos. Y el Papa dijo, no. Y el obispo de pronto nos hace la pregunta y también puede decir ante nuestra respuesta lo mismo, no. Y dice su santidad Pío X, lo más urgente ahora es tener en cada parroquia un núcleo de seglares virtuosos y al mismo tiempo ilustrados, esforzados y verdaderos apóstoles. Verdaderos apóstoles, nos dice el Papa Pío X. ¿Qué se necesita hoy en día para transformar el mundo? Verdaderos apóstoles. Y el apóstol ese es aquel que va y anuncia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son esos apóstoles? Todos los bautizados. Estuvimos el martes de esta semana, el 7 de noviembre, en la parroquia de St. James, en la ciudad de Falls Church, celebrando la misa para la beatificación del siervo de Dios Frank Duff, que es el fundador de la Legión de María. Y la misa fue celebrada por el obispo, concelebrada por 4 sacerdotes y asistida por 2 diáconos. Estaba el diácono Gerard Anthony y estaba yo. Había mucha gente, pero me encantó la homilía del obispo. Y ahora leyendo esto, me acuerdo de lo que dijo el obispo. El obispo habló del trabajo tan maravilloso que hace la Legión de María. Y dijo frases concretas como: ustedes llevan a Cristo a los demás, a los que están apartados. Ustedes con sacrificio y dulzura llevan a Cristo a los enfermos. Y ustedes en general llevan a Cristo a través de María a los demás. Porque ustedes son santos apóstoles. Dijo, santos apóstoles al estilo de la Virgen María. Santos apóstoles como María. Dijo, a mí se me quedó grabada esa frase. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y dije, mira, qué bonito. Yo no había pensado nunca en que nosotros podíamos ser. Pues yo sé que somos llamados a ser apóstoles. Pero santos apóstoles al estilo de María, de llevar a Jesucristo a los demás. Y fue lo que hizo ella, ¿no? Traer a Jesucristo a los demás, traer a Jesucristo al mundo para que Él tuviera presencia entre nosotros. Y poder entonces así asegurarnos nuestra salvación. Entonces, concluyendo un poco lo que dijo el Padre Pío, edificar escuelas es muy bueno, construir iglesias es muy bueno, aumentar el número del clero es muy bueno, y de las personas que sean consagradas y que tengan una vida religiosa, muy bueno. Pero lo que se necesita son apóstoles, apóstoles, que sean decididos, que sean valientes, que no les dé pena ni les dé miedo enfrentarse a los obstáculos que se le presenten en la vida y en su diario vivir y en su trabajo de mostrarle a Jesucristo a los demás. Eso necesitamos nosotros, apóstoles. Santos apóstoles, como la Legión de María. Como los legionarios. Miren, hay un libro que yo lo tengo por aquí, que se llama El sacerdote y la Legión de María. Esto fue escrito por 4 sacerdotes marianos y están en orden de años de ordenación, no en orden de importancia porque todos son importantes. Tenemos Reverendo Monseñor Thomas B. Falls,
ordenado en 1932. Aquí hay algo que él escribió. Reverendo Francis Lendaki, ordenado en 1961, hace 63 años. No sé si estará vivo o no. Y está el reverendo Francis Peffley. Al padre Peffley yo sí lo conozco. El padre Peffley fue el primer pastor de la parroquia de la Santísima Trinidad en Gainesville. El padre Peffley. El padre Peffley es el director espiritual del Senato de la Legión de María, del Senato de Arlington, de la Legión de María. Y ha sido legionario durante toda su vida. Y está el reverendo Marcus Pollard, ordenado en 1990. El padre Peffley también fue ordenado en 1990. Este es el libro, El sacerdote y la Legión de María. De pronto para aquellos que nos siguen lo podemos mostrar. Y este es un libro pequeño. Y es importante que todos los presidios tengan este libro para que se lo den, se lo regalen, se lo obsequien a su párroco. Y para que él conozca, si no conoce, la Legión de María. Y vea la importancia de la Legión de María y la importancia igualmente del sacerdote dentro de la... ¿Y cómo puede ser la relación entre ambos? Exactamente, cómo puede ser la relación entre ambos. De allí tomé yo unos apartes, ¿verdad? Y dice que la Legión de María es esencialmente una organización laica, la cual ofrece un medio comprobado de santificación para sus miembros y produce apóstoles fervientes en la iglesia. Pero el éxito está fundamentalmente en las manos del sacerdote. Recordemos lo que dijimos aquí en los primeros programas que hicimos sobre la Legión de María. Que la Legión de María no existe en la diócesis si el obispo no lo permite, no da el permiso. La Legión de María no existe en una parroquia si no tiene la aprobación del párroco. Y la Legión de María no existe si los sacerdotes no existen. Porque así sea un grupo de laicos, una organización de laicos, con aprobación eclesiástica, nos dice el manual también en el primer capítulo, que tiene un medio comprobado de santificación para sus miembros, pero también este medio comprobado produce apóstoles fervientes en la iglesia. Apóstoles, ¿qué es lo que se necesita hoy en día? Pero el éxito está fundamentalmente en las manos del sacerdote. Primero, la efectividad. La efectividad de la Legión de María se aumenta o disminuye grandemente si el sacerdote acepta y dirige este apostolado. Es muy difícil trabajar, de pronto, hay sacerdotes que le dan el permiso a la Legión de María, pero los pobrecitos no tienen el tiempo para atender a la Legión de María. No tienen el tiempo para atender. Miren, y a mí me pasa. Yo soy el director espiritual de la Legión de María, pero en la parroquia. Pero antes había un presidium. Ahora hay 9 presidios. Wow. Y yo no puedo atender a los 9. De esos 9 hay 2 en la misión San Gabriel. Entonces el padre Guillermo González se encarga, él me dijo, diácono, no se preocupe, yo me encargo de la Legión en San Gabriel. Son 7, pero ¿y cómo hago yo para atender a los 7 presidios? No puedo. Porque no me alcanza el tiempo, no me puedo multiplicar. Y digamos, en ese caso, también hay un sacerdote. Sí, por ejemplo, en la parroquia, muchos los sacerdotes, el padre Luis, el padre Eugenio, ellos cuando tienen tiempo van y visitan a los presidios porque tienen la lista de los horarios en que se reúnen. Yo los visito no todos los días, trato de hacerlo por lo menos
en la semana visitar a 2 o 3, después la otra semana hacerlo. Hay presidias que se me pasan de pronto hasta un mes, 2 meses sin poderlos visitar, porque tengo otros compromisos y no lo puedo hacer. Pero trato de Y visitarlos de digamos vez en en su cuando. caso, digamos en la parroquia, siempre el padre Luis Quillón es el que está de la mano con la Legión o sería su persona. Bueno, el encargado de la Legión de María en la parroquia soy yo. Sí, directamente. O sea, la responsabilidad de la Legión de María es mía. Oh, O sea ok. que si la Legión de María no crece es por culpa mía. En ese Pero, caso sería el diácono y la Legión. pero, pero, Ajá. pero gracias a Dios y por la misericordia divina, la Legión de María ha crecido y nos ha dado el Señor la gracia y el privilegio, sobre todo, de poder de alguna manera asistirla y colaborarle en lo que está a mi alcance a la Legión de María. Y trabajamos arduamente todos los días. Estamos trabajando en procura y en función de la Legión de María, porque yo personalmente sé que es un medio eficaz para la santificación de las almas. Y de alguna u otra manera yo quiero ser santo. O sea, yo personalmente quiero ser santo, ¿verdad? Pero así como Ujú. yo quiero ser santo, yo quiero que usted sea santa. Santa Maritza, hasta un Santa nombre María. bonito, ¿eh? San Pepe, San Pepe, sí. sí, que todos seamos santos. Así Ese es, es. y tenemos que trabajar porque el reino de Dios está allí y depende de nosotros si lo podemos conquistar o no. Bueno, depende de nosotros, ese es un decir. Tenemos Ujú. que hacer el esfuerzo porque al fin y al cabo la misericordia de Dios es lo que va a permitirnos a nosotros llegar a ser santos. Pero ¿y entonces cómo dirige estos 7 Bueno, ahí vamos, grupos? ¿no? Ahí vamos. ¿Qué medios de comunicación utilizan? ¿El No, el teléfono? teléfono, sí, no, pero yo hago presencia. Yo hago Ujú. presencia con ellos, puedo asistir a los presidentes. O sea, siempre estoy pendiente. Ok. Siempre estoy pendiente. Y a veces llamo a los presidentes para preguntarles cómo están las cosas, qué hacen, qué dificultades se han presentado. Y ellos también tienen la disponibilidad, además de la libertad, de llamarme cuando ellos tienen una dificultad Dificultad. Ok. y ahí los vamos resolviendo. Ok. Además de eso, yo tengo el apoyo incondicional del Comitium también, ¿no? Que está ahí también trabajando fuertemente para que la Legión de María siga adelante. Pero eso solamente es un ejemplo. Y Claro. hay parroquias de pronto donde hay un solo sacerdote y hay 10 grupos apostólicos. ¿Cómo hace el pobre sacerdote Claro. para atender a los 10 grupos? No puede. No puede físicamente, no puede hacerlo. Y en ese caso, ¿quién toma la? Bueno, en la Legión de María, entonces, el presidente, ¿no? El presidente con la asesoría de los consejos superiores, ya sea que estén afiliados a Curia o estén afiliados a un comitio. Ellos siguen a las directrices de Ujú. la Legión de María. Bueno, y la segunda, decíamos que la primera es la efectividad, que se aumenta o se disminuye dependiendo si el sacerdote lo apoya o no. Y la segunda es que la Legión ve la necesidad de obtener más apoyo del clero, porque ésta ofrece un método mariano cristocéntrico para moldear a la gente en la santidad. O sea, el método de la Legión de María es un método mariano, pero cristocéntrico, dirigido siempre a Jesucristo, en donde la vida del legionario es una vida cristocéntrica, donde Cristo es el eje, el motor, el centro, el corazón del legionario mismo y el corazón del presidium. En términos generales, podríamos hablar que Cristo es el corazón de la Legión de María. Es el mismo Jesucristo. El sacerdote puede utilizar a la Legión para santificar a sus feligreses y formarlos en apóstoles laicos. Es una ventaja que tienen los sacerdotes, que pueden valerse de la Legión de María.
para que la Legión de María pueda lograr formar apóstoles, líderes. Y en la Legión de María es una escuela de líderes. Es una escuela de formación de líderes. Lo que pasa es que ese liderazgo no se nota mucho, porque es un liderazgo más para la evangelización y sobre todo guardando el espíritu mariano e imitando las virtudes de la Santísima Virgen María. Y la principal virtud de la Virgen María fue el silencio. Pues el legionario imita el silencio de la Virgen María. Igual con la misma misión de María, que María su papel es llevarnos a Jesús. Llevarnos a Jesús, exactamente. Sí, señora. Muchas gracias por la aclaración. Mire, la legión es una herramienta, es un instrumento pastoral que cuando se usa apropiadamente puede proporcionar al laico un sistema que incrementará su conocimiento en la fe católica, desarrollará su vida de oración y simultáneamente traerá esa fe a los otros. Porque es que la fe del legionario es una fe a imitación de la fe de la Santísima Virgen María. Y esa fe de María es una fe contagiosa. Se contagia, se pega. Es virulenta, podríamos llamarlo de alguna manera. Es una fe virulenta. Y entonces, esa clase de virus necesitamos. Necesitamos esa clase de virus, exactamente. ¿Verdad? El sacerdote está demasiado ocupado. Pues por supuesto, el sacerdote tiene citas, tiene reuniones, tiene que preparar las parejas para el matrimonio, tiene horas santas, tiene que celebrar misas, tiene que visitar a los enfermos en el hospital, tiene que ir a los nursing home, a las funerarias. O sea, además de, Sí. pongámosle nosotros ahí la cantidad de trabajo Claro. que se nos ocurra. Y en nuestro caso que es una población muy numerosa. Es una población numerosa. La parroquia nuestra tiene aproximadamente 13,000 familias registradas en la parroquia. Que eso suma más o menos unas 25,000 parroquianos mal contados. De esos, la mitad somos hispanos. Algunos aseguran que mucho más de la mitad somos hispanos. Con la salvedad que nosotros los hispanos no nos gusta el formalismo y no nos gusta registrarnos en la parroquia. Entonces, la gran mayoría de parroquianos que asisten a la iglesia, a los grupos apostólicos, mucha de esa gente no está registrada en la parroquia. Entonces, ya podríamos imaginarnos, si son 25,000 parroquianos, wow, cuántos mucho más trabajo puede haber sabiendo que no hay registrados. Pero que son personas que necesitan de la asistencia pastoral. Y esa asistencia pastoral, lógicamente, no puede venir únicamente del sacerdote, porque imposible, no lo puede hacer él solo. Entonces necesita ayuda, y esa ayuda está en los laicos. Y si esos laicos son apóstoles o santos apóstoles, a imitación de la Santísima Virgen María, pues le sirven mucho más al sacerdote. Y lo vimos ahora con cuando iniciaron las clases de catequesis, que no habían suficientes catequistas. Exactamente, se ¿Verdad? necesitan. Entonces es ahí donde nos damos cuenta la cantidad de trabajo que hay. Sí, exactamente. Bueno, el director espiritual multiplica las horas de su trabajo en la parroquia y en la comunidad. Y mire, este libro hace un análisis que a mí me pareció, y por eso lo traje a colación. Dice, miren, el sacerdote puede decir lo siguiente: mire, es que yo tengo tantas cosas y no tengo tiempo para asistir al presidio, al único presidio que hay en mi parroquia como director espiritual. Es que no tengo el tiempo. Ahora, si ustedes necesitan algo, pídanmelo. Pero este libro, escrito por sacerdotes, dice que el trabajo del director espiritual se multiplica en una forma, digamos, podemos decir nosotros, exponencial. Y la razón es la siguiente. El director espiritual dedica 1 hora y media semanal a la Legión de María.
Suponiendo nosotros que ese presidium tenga 12 personas o 15 personas, que es más o menos el común y la media que tiene cada uno de los presidios en la parroquia nuestra. Los legionarios, miren, consolarían enfermos en la casa, enseñarían clases de catecismo, estarían en contacto con los católicos alejados de la fe, que son los católicos que más se contactan, las ovejas perdidas o separadas del redil, como le llamamos en la Legión de María, visitando hogares puerta a puerta, en busca de aquellos que no asisten a la iglesia, etcétera, etcétera, y una etcétera de etcéteras. Y todo esto, la Legión de María lo hace en nombre de ¿quién? Del sacerdote. Y si un legionario trabaja en promedio 2 horas semanales, significa que esa hora y media del sacerdote multiplicada por 2, por 15 legionarios serían 30 horas de trabajo. 30 horas de trabajo del sacerdote. Porque la presencia del legionario en la comunidad, en el enfermo, en puerta a puerta, en el nursing home, es la presencia del sacerdote, es la extensión del sacerdote y es el trabajo de la parroquia en su comunidad. Además dice, el sacerdote puede utilizar a los legionarios para llevar a cabo 3 diferentes clases de trabajo apostólicos que se conocen con las 3 Cs. 3 C que son consolación, conservación y conservación, consolación y conversión. Las 3 C. Consolación, visitar a los ancianos, a los enfermos, a los impedidos físicamente y a los que sufren la pérdida de un ser querido. Consolarlo. La Legión de María hace un trabajo importantísimo, que es de ir a rezar por las almas que se pierden. Y a la parroquia llaman. Mire que necesitamos que alguien vaya a rezar un rosario, que si el sacerdote o el diácono puede ir, pero el sacerdote y el diácono están muy ocupados. Entonces a mí me llaman, mire diácono, ¿para qué un rosario? No se preocupe. Usted no se preocupe, ¿dónde es y a qué hora? Y déme el contacto. Y yo pongo en contacto a los legionarios. Y los legionarios van y rezan el rosario. No 1 ni 2, sino hasta 9 días seguidos. Asignado ese trabajo por el presidente del presidio a quien pertenece el legionario. Es un trabajo de consolación de ir a visitar a los enfermos en casa, de ir a visitar a aquellos que no pueden ir a la iglesia. Trabajo de conservación, conservar, traer a los tibios a la fe y a los católicos que se han alejado de la iglesia para que regresen a la práctica de su fe. Traerlos de vuelta, aquellos que se han alejado, a las ovejas descarriadas, a las ovejas que se alejan del redil, del rebaño. A esas los legionarios van y los buscan y los traen. Conservan la fe. Y la conversión. Ofrecer la verdad revelada para aquellos que no la tienen. Conocer la verdad del Evangelio. Enseñarle el Evangelio. Catequizar a los que no conocen la fe para que se conviertan. Que tenemos ejemplos de conversiones en cantidades. Tenemos ejemplos de conversión, es lo que más se da. Perdón, la conservación es lo que más se da. Es cuando regresan a la iglesia. Es cuando regresan a la iglesia. Sí, de hecho,
hablando con unas legionarias, me comentaban eso, de que es lo que más se da y es lo que más satisfacción les da. Más satisfacción da, exactamente. Entonces, para concluir un poco lo que dice el libro, nos quedan que 10 minutos. 15. 15, ok. La Legión de María ayuda al sacerdote a llevar a cabo su vocación sacerdotal y ampliar su llamado a extender el reino de Dios en la tierra. Entonces volvamos al principio, a nuestras raíces. Aquí hablamos que la Santísima Virgen María tiene una misión. Y esa misión es establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Esa es la misión fundamental de la Legión de María. Por eso es que ella en sus apariciones habla de rezar mucho, de conversión, de hacer sacrificio. Y la oración, y la oración, y la oración. Porque la oración santifica. Y a través de la oración nosotros podemos tener un contacto con nuestro Señor, un acercamiento con nuestro Señor. La oración nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a aumentar la fe. Si yo soy una persona orante, tengo que ser una persona que ame la Eucaristía y que me preocupe por ir y asistir a la celebración de la Santa Misa, por lo menos cada domingo. Que me preocupe por visitar al Santísimo en las capillas de oración de las parroquias que hay alrededor de donde yo vivo. Y la Santísima Virgen María siempre ha insistido en eso, en que amar más a su Hijo. Entonces, nosotros como legionarios somos colaboradores de la Santísima Virgen María en su misión de establecer el reino de Dios en la tierra. El reino de su Hijo Jesucristo en la tierra. Entonces, esa es mi responsabilidad y tiene que ser la responsabilidad de todos los bautizados. Pero en la Legión de María nosotros somos conscientes de esa misión, de ayudar a la Virgen María a establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Y de alguna manera imitando las virtudes de nuestra madre, ¿verdad? Lógicamente. Lógicamente. Y la gracia. Como hablábamos en los programas anteriores, ese silencio que también tiene la Legión de María, ¿verdad? Porque no es un grupo ruidoso en la parroquia, sino que, Pero hace un trabajo efectivo. exacto, Hace un pero trabajo muy son como efectivo. hormiguitas trabajando Sí. incansablemente. Decíamos la vez pasada que eran como el comején, ¿verdad? Exacto, Sí, que, que corroe la madera. claro. Sí, Entonces, y el que esté por ahí a un lado de la parroquia, un librito, anótese para que le llevemos la Virgen, ese tipo de exactamente, sí. cosas que Sí. son muy buenas y en silencio. Pero fíjese que, por citarles un ejemplo, a veces las personas se me acercan después de la misa. Ay, diácono, mire que cómo hago para que me bendigan la casa, si puede ir usted o puede ir el sacerdote. Y bueno, llame a la parroquia. No, pero es que yo llamo. Yo les digo, bueno, hagamos una cosa. Anote mi teléfono, usted me llama. Entonces, cuando las personas me llaman, yo los pongo en contacto con la Legión de María, para que la Legión de María les lleve la Virgen peregrina. Primero la visita de la Virgen, y después de la visita de la Virgen, que ellos ya tienen una entrada, ya tienen Exacto, tienen la puerta de entrada, ¿verdad? claro. Entonces, luego se va y se le ofrece la entronización de su casa y de su familia al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de No, María. primero le ofrecen ser legionario. En la visita se les ofrece ser, Ajá. si ellos cumplen los requisitos, ser legionarios auxiliares o ser legionarios activos. Y se les bendice con la entronización también, se les puede bendecir la casa. Entonces, ¿qué hace la familia? Pide una bendición de la casa. Pero alrededor de esa bendición de la casa tienen muchas otras bendiciones.
porque tienen la visita de María, aprenden a rezar el rosario, aumentan su devoción a María, o si no la conocen, comienzan a ser devotos de la Santísima Virgen María y comienzan ahí a edificar su camino hacia la santidad. Claro. No, y con eso de la entronización, que también se agregan 2 miembros más a la A la casa. Eso es exactamente. hermoso. Hermoso, sí. Tu casa fue entronizada. Y sí, Sí, claro que sí. La legión en la parroquia. En las actuales circunstancias, debería hacer mucho por el crecimiento de una auténtica comunión eclesial en sus parroquias, con el fin de reavivar un espíritu verdaderamente misionero, llamando a atraer a los no creyentes, que es una misión básica de la Legión de María. Llamar a los que no creyentes y a los propios creyentes que hayan abandonado la fe, conservación, o en los que ha surgido una apatía de su vida cristiana. este es un buen punto porque nos da pena cuando vemos tanta gente que se cambia al protestantismo, ¿verdad? Porque eso, que la gente diga, yo fui católico, pero ahora estoy en... Es- Y esa es de verdad que una lucha muy dura que tiene la Legión. Cuando yo era católico, yo era un borracho. Exacto. Y es que acaso a ti en la iglesia te dicen, bebe, ve a emborracharte. Cla- En la iglesia te dicen, no te emborraches, pero como tú eres desobediente, te emborrachas. Entonces no es culpa de la iglesia. Correcto. Miren, ahora que usted dice eso, yo me acuerdo que en el domingo el domingo pasado estuve con un grupo de jóvenes de la parroquia que son jóvenes de la militantes de la Inmaculada. Y me pidieron que les hablara de la vocación al matrimonio. Y hubo un momento en que estábamos hablando de la fe. Y yo les dije, miren, una fe, para que sea verdadera, necesita ser probada. Y les dije, de pronto sí, venimos a la iglesia y venimos y cantamos y alabamos y alabaré, 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 y yo sí vengo y alabo y el Señor, Dios mío, y eso. Pero cuando llega la prueba, Así es. cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, muchos de esos que uno ve, no son todos afortunadamente. Son los que se retiran de la iglesia, son los que se van por otro lado, porque se resienten con Dios. Es que yo me resentí con Dios porque yo le pedí que salvara a mi papá y mi papá se murió. Pues si tenía que morirse porque todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Correcto. No porque es que perdí mi trabajo y no consigo trabajo, es la prueba que el Señor te ha dado para que tú aumentes tu fe, para probar incluso tu fe. Una fe, una fe necesita ser probada y la única forma de probar la fe es en la dificultad. Correcto. No hay otra forma, en la dificultad, cualquiera que sea. Entonces, precisamente, la Legión de María ayuda a eso, a aquellos que se han alejado de la fe, aquellos que en la prueba se separaron o se enfriaron o se debilitaron en la fe, vuelvan entonces a creer. A través de la Legión, el laico se acostumbra a trabajar en la parroquia en estrecha colaboración con los sacerdotes y a participar en responsabilidades pastorales. Todos estos trabajos apostólicos que hacemos, lo que el obispo decía de llevar a Cristo a los demás, eso hace la Legión de María. Su Santidad Pío XI, volvemos con Pío XI, dice: los sacerdotes deben considerar el apostolado seglar como parte integral de su ministerio y a los fieles como un deber de vida cristiana. El sacerdote debe preocuparse porque el apostolado seglar sea parte de su ministerio en su parroquia, que sea trabajo de que los fieles laicos
sean verdaderos fieles laicos, que puedan ser apóstoles, que puedan llevar, que puedan ayudarlo a él a instaurar el reino de Dios en la tierra. Que su parroquia sea una comunidad de fe, de una fe que se viva, que se sienta. Y por último, y nos quedan creo que son 5 minutos, vamos a hablar de los frutos del espíritu legionario, que son idealismo y dinamismo en alto grado. Y por último, la formación a base del sistema maestro-aprendiz, que lo tratamos creo que 2 programas atrás. Miren. Los frutos del espíritu legionario son 2, idealismo y dinamismo en alto grado. Aquí puede contribuir la legión trazando un programa de iniciativas, esfuerzo y sacrificio. Un programa tal que logre cautivar para la iglesia estos 2 términos, idealismo y dinamismo, haciéndolos servidores de la verdad católica. Aquí puede contribuir la legión trazando un programa de iniciativas, esfuerzo y sacrificio, un programa tal que logre cautivar para la iglesia estos 2 términos, y repite, idealismo y dinamismo, haciéndolos servidores de la verdad católica, servidores de la verdad católica. ¿Y dónde está la verdad católica? En la doctrina de la iglesia. Lo que la iglesia nos enseña, a que tengamos que cumplir y vivir los sacramentos, a que nosotros tengamos una vida sacramentalmente activa, que seamos testigos de Cristo en el mundo, que seamos sal para la tierra y luz para los demás. Que si nosotros somos católicos, que se nos note que somos cristianos. Claro. Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma incluso hasta de conducir el vehículo que tenemos. Que demostremos que somos católicos, que se nos siente, que el catolicismo se nos derrame por la piel. Que sudemos fe, por llamarlo de alguna manera. Sí. Que seamos... Es un trabajo arduo el que tiene la legión, porque hablando en ese católico del borracho que llega y va a misa nada más, porque ese no es un católico, ¿verdad? No conoce la doctrina de la iglesia. Exactamente. ¿Verdad? Entonces No sí necesitamos el trabajo de la legión. Entonces puede surgir una pregunta. ¿Será temerario afirmar que los ideales propuestos por la legión reúnen estas 2 condiciones? Un presidium de la legión viene a ser en manos del sacerdote o del religioso, del director espiritual, como una máquina potente en manos de un mecánico. La misma comparación. Los legionarios podrán ser de suyo humildes, pero con ellos, transformados por María en instrumentos del cielo, saldrá el sacerdote como otro David, con certeza de victoria al encuentro del más temible Goliat, que es la incredulidad y el pecado. Pues el sacerdote tiene que luchar contra la incredulidad y contra el pecado. Pero tiene unos aliados que son los legionarios. Y los legionarios lo ayudarán a él en esta batalla contra ese enemigo fuerte y potente. Qué bonito. Sí, esto es hermoso. Los jóvenes, yo anoté aquí y lo puse así marcado con un circulito rojo. Los jóvenes. La Legión de María se preocupa por formar jóvenes. De hecho, en nuestra parroquia tenemos 1, 2, 3 grupos de jóvenes menores de 18 años y un grupo de jóvenes adultos. Aquí en Radio María se reúnen 2, uno más que se reúne los lunes en la parroquia y el grupo de jóvenes adultos.
Hay que formar jóvenes. ¿Por qué hay que formar jóvenes? Porque ellos son el futuro de la Legión. Porque de alguna manera ya nosotros vamos como que doblando la esquina. Ya no tenemos la misma fuerza, la misma energía, la misma voluntad. Pero los jóvenes vienen con esa energía y si nosotros sabemos cultivarla, explotarla y dirigirla, muy seguramente ellos van a lograr cambiar el mundo, lo que nosotros no pudimos hacer. Pero lo van a hacer a través de la fe, a través de su testimonio y a través de ser unos verdaderos soldados de María, colaboradores de ella, a instaurar el reino de Jesucristo en la tierra. Sí. Y por último, un par de minutos que nos quedan, la formación a base del sistema maestro-aprendiz. Es más o menos largo lo que nos dice el manual de la Legión de María. De hecho, es un tema de una lectura espiritual que se hace en una reunión. Pero para hablar en términos generales, es muy corriente la opinión de que los apóstoles se forman principalmente escuchando conferencias, en estudios de los libros de texto. En la Legión, en cambio, cree que la formación se hace imposible si no va acompañada de trabajo práctico. Es más, hablar de apostolado y no practicarlo debe ser contraproducente. Por lo tanto, el sistema maestro-aprendiz nos dice en la Legión de María que cuando llega un legionario activo nuevo, ese legionario activo nuevo se le encomienda un trabajo Yo recomiendo que sea desde la primera reunión. Que si la persona va y quiere ser legionaria, pues que comience de una vez. Okay. Y va desde la primera reunión, pero no va a ir solo porque no se va a enfrentar al mundo sin saber. Correcto. Sino que se toma al legionario más experimentado. Así es. Al más sagaz, al más pícaro en el mejor sentido de la palabra. Aquel que sabe cómo llegarle a la gente y cómo llevar el mensaje. Pues a ese le encargamos el joven, el más nuevo, para que lo enseñe. Se ha Porque, dicho entonces a exacto, trabajar con maestro, aprendiz. Y es un método que ha funcionado durante toda la existencia de la Legión de María y seguirá funcionando porque ha dado resultados y resultados favorables. Qué bueno. Entonces, hasta aquí quedamos. Sí, entonces nos regala, como siempre, la oración para Claro que despedirnos. sí. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias porque nos has permitido realizar este trabajo y este programa sobre la Legión de María, sobre el sacerdote y la Legión, la importancia del sacerdote y la importancia de los apóstoles. Te pedimos, Padre Santo, que quienes nos siguen, quienes nos escuchan, quienes de alguna manera esperan con ansia que se produzca y se publique este programa, para que ellos también puedan, a través de este medio, poder alcanzar la salvación y llegar a ser verdaderos apóstoles, santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con Y ustedes con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santa noche para todos. Bueno, hasta luego. Hasta Y luego. compartan con sus amigos, con sus familiares, para que aprendan acerca de la Legión. Exactamente. Nos vemos la próxima semana.